Las 5 etapas de la canonización del Tanaj. Primera parte. El doctor Ernest Martin, que es autor de un libro acerca de la Biblia restaurada, ¿sí? Da una idea de varios libros, no es uno solo. Da una idea considerable de cómo, cuándo y por quién se canonizaron las escrituras del Tanaj y del Brit Hadashah. Si bien los eruditos de hoy en día generalmente buscan información sobre la canonización de las escrituras en fuentes externas, Martin consideró que la evidencia bíblica interna es la más convincente. Y estamos de acuerdo. Martin escribe, hubo 5 periodos en la historia de Israel en los que tuvo lugar la canonización de las escrituras. La colección final se estableció en la época de Ezra y Nehemías y por supuesto esta última canonización debe considerarse la más importante. Usando las escrituras como evidencia, Martin señala que 5 periodos son relevantes para esta canonización del Tanaj. En primer lugar, el tiempo de Moshe. Después los reinados de David y Shlomo. En tercer lugar, el período de avivamiento bajo Ezequías. En el cuarto lugar, el tiempo justo antes de y durante el exilio, ¿sí? Comenzando con las reformas de Josías, del rey Josías. Y en quinto lugar, el período post-exilio bajo Ezra y Nehemías, justamente. Entonces vamos a ver la primera etapa, el tiempo de Moshe. El primer periodo de canonización fue bajo Moshe, quien poco antes de su muerte autorizó los primeros 5 libros del Tanaj, también llamados la Torá, Pentateuco, ¿no es cierto?, como la ley divina de Israel. Después de hacer actualizaciones menores relacionadas con los nombres geográficos y otros detalles menores en ese sentido, Moshe entregó la ley a la custodia del sacerdocio, ¿no es cierto? Como ya dijimos, escribió Moshe esta ley, la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Yahweh, a todos los ancianos de Israel. Esto está en Devarim 31. Y un poquito más adelante dice, después que Moshe puso por escrito las palabras de esta Torá hasta el mismo fin, Moshe les encargó a los levitas que cargaban el arca de la alianza, diciendo, tomen este libro de la Torá y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahweh su Elohim, y que permanezca allí como testigo contra ustedes. Según Martin y otros eruditos, el profeta Shemuel, también de la línea arónica, contribuyó más tarde al canon escribiendo, como dijimos, los libros de Yahoshua, Shoftim, la mayor parte de Shemuel Ales. Gran parte de su material se basó principalmente en los registros históricos de los sacerdotes Finés, que era el hijo de Eleazar, ¿sí? Hijo de Aarón, y de Elí. También inclusive se estuvieron basando en las cosas que fueron registradas por los sacerdotes. Por lo tanto, nuevamente vemos la participación directa del sacerdocio arónico en el desarrollo continuo del canon del Tanaj. La segunda etapa son los reinados de David y Shlomo. Una vez establecidos los cimientos, por así decir, de las escrituras, la canonización continuó bajo el gobierno del rey David, donde se agregaron nuevos escritos para usar en la adoración del templo. A diferencia del tabernáculo temporal, el nuevo templo en Jerusalén permitiría una forma de adoración más elaborada, una que incluiría apropiadamente el canto de himnos a Elohim. Sería mucho más trabajada esa parte, ¿no es cierto? Como conocido salmista, David escribió muchos cánticos bajo la inspiración de Elohim, cosas que a todos nosotros nos gusta recordar en las oraciones, ¿no es cierto? Porque son hermosos, muchísimos. Y estos los cantaban los levitas en los servicios del templo. A medida que se incorporaron varios salmos en los servicios de adoración, fueron canonizados, reservados oficialmente para el culto en el templo. Esto fue alrededor del año 1000 antes de la era común. Como se mencionó, David fue asistido por el sacerdote arónico Asaf, quien a su vez habría trabajado con los sacerdotes Abiatar y Sadoc. Sí, sin duda los profetas Natán y Gad, que los conocemos por menciones, también participaron en la promoción de los escritos del Tanaj porque estaban todos trabajando para lo mismo. El canon arónico evidentemente también se expandió bajo el reinado de Shlomo. Eclesiastés, Coelet, ¿no es cierto? En el capítulo 12 nos dice que Shlomo buscó y puso en orden muchos proverbios. Y si bien Shlomo no originó todos los proverbios de las escrituras, aparentemente fue inspirado por Elohim para reunir varios de esos escritos como una adición al canon, ¿sí?
En última instancia, fue responsabilidad de Israel, la Gran Asamblea, determinar qué documentos se iban a incluir o no en el canon final. Sin embargo, es evidente que ya se llevó a cabo un tipo de canonización previa, ¿sí? Durante los primeros años del templo bajo David fue antes, obviamente, y Shlomo en los primeros años del templo, que en gran medida iba a allanar el camino de la obra final de Ezra. La tercera etapa es la del avivamiento bajo Ezequías. Como uno de los reyes más justos de Judá, es mencionado en Melahim Bet, o sea, en el libro segundo de Reyes, Ezequías se dispuso a restaurar la adoración apropiada a Elohim. Esto lo encontramos en Crónicas 2 también, en los capítulos del 29 al 31. Después de un tiempo en que los judíos se habían alejado del camino de Elohim, ¿no es cierto? Esto es un avivamiento, por eso se lo llama de esa forma, o sea, volvieron de una de los tantos regresos que tuvieron los israelitas a la adoración de Yahweh. Ezequías comenzó restaurando el sacerdocio arónico para que pudieran supervisar la limpieza y reparación del templo, porque lo habían dejado totalmente abandonado. Numerosos sacerdotes fueron santificados de nuevo, como Mahat, por ejemplo, y los hijos de Asaf. Sí, justamente los hijos de Aarón reanudaron su deber de sacrificar en el altar de Elohim. Todo esto está en estos libros de las Escrituras, ya que a los sacerdotes y levitas se les asignó la música del templo, ¿no es cierto? El rey Ezequías restableció así los cursos de los sacerdotes y de los levitas, como se cita, allanando también el camino para una forma de adoración en el templo completamente restaurada dentro de las reglas, siguiendo todo como estaban explicando las Escrituras, ¿no es cierto? Y todo bajo el liderazgo de Azarías, el sumo sacerdote de la casa de Tzadok. Fue solo después de esta vasta restauración que Ezequías comenzó a ver la necesidad de aumentar la biblioteca de literatura autorizada de los judíos. Su contribución canónica se insinúa en parte de las escrituras en Mishlei, o sea, en Proverbios, dice, estos son también proverbios de Shlomo que copiaron los hombres de Ezequías. Sí, rey de Yahudá. Nosotros normalmente no le prestamos atención a ese pedacito que viene arriba de todo, ¿no es cierto? Nosotros vamos directo a la lectura de los salmos. Pero ahí está la historia también incrustada. Trabajando en estrecha colaboración con el sacerdote Azarías y el profeta Yeshaya, Ezequías aparentemente ordenó que ciertos proverbios de Shlomo, previamente excluidos del canon, se contaran entre los textos sagrados. Según Martín, el Talmud atribuye la canonización de Yeshaya, algunos de los profetas menores, el Shir Hashirim y el Eclesiastés, o sea, Coelet, a Ezequías. Justamente fueron libros que fueron siendo incorporados en esta época. Aún así, estos esfuerzos preliminares de canonización se llevaron a cabo bajo la autoridad del sacerdocio arónico. El profeta Yeshaya indica que Ezequías también escribió salmos, sí, completamente nuevos y fueron incluidos. Por ejemplo, en Yeshaya 38 dice escritura de Ezequías, rey de Yahudá, cuando enfermó y se recuperó de su enfermedad. Los pasuquín del 10 al 21 componen el salmo completo, los que vienen después de esta cita en el capítulo 38:9. Algunos eruditos creen que Ezequías compuso los enigmáticos mismorim de grados, ¿sí? Que son un tipo de mismor que ya vamos a estudiar acerca de las divisiones de mismorim, ¿sí? Hoy comprenden los mismorim del 120 al 134. Yeshaya y Ezequías aparentemente contribuyeron a acrecentar al canon del Tanaj bajo la autoridad del sacerdote Urías también. En marcado contraste con los reinados de David y Shlomo, la época del rey Ezequías fue de gran angustia. No hubo paz como la época de David y Shlomo. Dentro de todo, la de David no hubo tanta, pero la de Shlomo sí. La época del rey Ezequías fue de gran angustia. Una invasión asiria amenazó la existencia de la nación judía. Sin duda, Ezequías estaba preocupado por la preservación de los textos sagrados, con certeza. Y esto pudo haberlo llevado nuevamente, bajo el liderazgo del sacerdocio arónico, a colocar un sello especial de autoridad en aquellos documentos ya establecidos como canónicos. O sea, aparece una especie de sello con unas letras, ¿sí? Tal vez para reafirmar su lugar en el creciente canon hebreo y protegerlos de la corrupción, que no fueran ni corrompidos ni que fueran tirados a la basura.
La cuarta etapa es el tiempo antes y durante el exilio. Como Ezequías, el rey Josías también se enfrentó a un enemigo formidable, esta vez los babilonios, más adelante en el tiempo, mientras intentaba revivir también la adoración apropiada de Elohim. Eso lo encontramos en Melahim Bet, en los capítulos 22 y 23, y en Divrei Hayamim Bet 34 y 35. A pesar de su reforma, Josías murió en batalla a los 39 años y Elohim llevó a cabo el castigo prometido a Judá a través del cautiverio en Babel. Eso ya había sido determinado antes. Fue durante este tiempo que el profeta Yirmeyá escribió el libro de Lamentaciones y fue designado para ser cantado cada 2 años. Sí, en los días 9 y 10 del quinto mes, el aniversario de la quema del templo por el rey Nabucodonosor. El sumo sacerdote Hilcías, que aparece en el libro de Melahim Bet 22, sin duda autorizó adiciones al canon durante este tiempo, y estamos hablando de alrededor del siglo 600 antes de la era común. Ya estamos 400 años después de lo que hablamos antes. Martin escribe: los toques finales de la canonización, que comenzó en la época del rey Josías, tuvieron lugar en Babel después de que los judíos fueron tomados cautivos. Yirmeyá había ido primero a Egipto, sabemos que fue llevado a la fuerza, ¿no es cierto?, pero regresó para estar con los judíos en Babel porque registró eventos que sucedieron en Babel unos 26 años después del cautiverio final. En el libro de Yirmeyá, en el capítulo 52, dice: un correo sale al encuentro de otro correo y un heraldo al encuentro de otro heraldo, para informarle al rey de Babel que su ciudad es tomada de extremo a extremo. Han capturado los vados, han quemado a fuego los carrizales y los hombres de guerra están en pánico, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: la hermosa Babel es como una era lista para que la trillen. Dentro de poco le vendrá el tiempo de la cosecha. Nabucodonosor, rey de Babel, me ha devorado y me ha causado confusión, me ha dejado como un vaso vacío, me ha tragado como un cocodrilo, se ha llenado el estómago con mis golosinas y a mí me ha expulsado. Yirmeyá pudo entonces entregar a Daniel, el príncipe judío que estaba en Babel, ¿no es cierto?, porque él era de la realeza, cualquier profecía restante que había escrito u otros documentos que pudo haber rescatado en el templo. Y entonces fue que, oh caramba, Daniel pudo leer justamente los rollos. Así, la canonización, que comenzó en tiempos de rey Josías, terminó con las actividades finales de Yirmeyá en Babel. Por lo tanto, Daniel estaba familiarizado con los escritos del profeta Yirmeyá, otros libros proféticos y la ley de Moshe, como cita en su capítulo 9. Esta es la mano poderosa del Padre. Curiosamente, fueron aquellos de la línea sacerdotal en Babel quienes tuvieron cuidado de preservar los textos sagrados durante el exilio, poniéndolos así a disposición del sacerdote Ra cuando se dispuso a restaurar la adoración apropiada de Elohim en la Yerushalayim post-bíblica.